Buenos días, saludos desde el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Está a punto de comenzar la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2012, que este año recoge José Manuel Caballero Bonal, poeta, ensayista, escritor de 86 años que recibe hoy el premio más importante de las letras españolas. Los príncipes de Asturias acaban de llegar hasta este rectorado de la Universidad de Alcalá para presidir esa ceremonia que tradicionalmente suele presidir el rey don Juan Carlos, pero que no va a poder hacerlo este año porque aún se recupera de su última operación de cadera. Vemos cómo están entrando en estos momentos, después de ser recibidos en la entrada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por su esposa, doña Elvira Fernández, además del presidente de la Comunidad de Madrid, del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y en este momento saludan al premiado, José Manuel Caballero Bonal, gaditano, nació en Jerez de la Frontera en 1926, poeta, narrador y ensayista. Representante de la generación del 50, como otros grandes de la literatura como Juan García Hortelano o Ángel González. Van a entrar en este momento en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde tradicionalmente se celebra cada año y cada 23 de abril este acto de entrega del Premio Cervantes 2012, que se realiza este día coincidiendo con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Vamos a escuchar durante este acto las palabras, el discurso del premiado, de Caballero Bonal. También ofrecerá unas palabras Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, después de otorgarle al premiado la medalla y la escultura que conmemoran este galardón, como decimos, el más importante de las letras españolas. Pues con el himno nacional comienza esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes. A continuación, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, va a abrir la sesión e irá dando la palabra a cada una de las personas que van a intervenir. Se abre la sesión. Tiene la palabra doña María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Señor, acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2012. En Madrid, a las 11:30 del día 29 de noviembre de 2012, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cita en la Plaza del Rey 1 de Madrid, los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2012, convocado por orden ministerial 2054 de 12 de septiembre de 2012. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María Teresa Lizaranzu Perinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido, ni declarado desierto, ni concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el punto 4 de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a don Darío Villanueva Prieto, representante de la Real Academia Española. El señor presidente declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales: doña Ana María Matute Ausejo, autora galardonada en la edición de 2010. Don Arístedis Martínez Ortega, representante de la Academia Panameña de la Lengua. Doña Rosa Navarro Durán, propuesta por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Magdalena Mijares Fernández, propuesta por la Unión de Universidades de América Latina. Doña Montserrat Iglesias Santos,
propuesta por el director del Instituto Cervantes. Don Valentí Puig i Mas, propuesto por el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Don Fernando González Urbaneja, propuesto por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Don Ernesto Carmona Ulloa, propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Doña Patricia Bota Asnocha, propuesta por la Asociación Internacional de Hispanistas. Secretaria con voz pero sin voto, María Teresa Lizaranzu Perinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Secretaria de Actas, con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Excusa su asistencia don Nicanor II Parra Sandoval, autor galardonado en la edición 2011. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras 5 sucesivas votaciones, resulta ganador por mayoría del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2012 el poeta, novelista y memorialista don José Manuel Caballero Bonal, por el conjunto de su obra que, como este galardón reconoce, ha contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual a la 1:30 se levanta la sesión. Por favor, ruego al premiado que se acerque a recoger. Pues tras esas palabras de Teresa Lizaranzu, la directora general de Política e Industrias Culturales, se acerca Caballero Bonal para recibir a manos del Príncipe de Asturias esa medalla que acredita el Premio Cervantes de Literatura, que este año recibe este poeta y narrador de 86 años, representante de la llamada generación del 50. También esa escultura aplausos de este pequeño auditorio del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para José Manuel Caballero Bonal, que recoge este galardón. Ha confesado estos días que se sentía abrumado y algo nervioso ante este día de hoy, ante este acto en el que va a ofrecer también ahora a continuación un discurso que ya ha adelantado va a ser breve, no demasiado largo, y que estará muy centrado en la figura del Quijote y de Miguel de Cervantes. Tiene ahora la palabra el premiado don José Manuel Caballero Bonal. Vamos a escuchar enseguida ese discurso de José Manuel Caballero Bonal, y en este punto de esta retransmisión se incorpora con nosotros nuestra compañera Ana Romero. Altezas, autoridades, señoras y señores, debo empezar reiterando lo más obvio, que el Premio Cervantes me ha deparado la mayor satisfacción recibida en mi ya dilatado trayecto humano y literario. Se trata, por supuesto, de un motivo de orgullo muy especial y de un honor que va a acompañarme cada día como un estímulo inagotable en este ya sobrepasado arrabal de senectud. Tengo que hacerme merecedor de este reconocimiento magnánimo. Me he repetido muchas veces, como convenciéndome de que debía esmerarme para que mi trabajo literario alcanzara una suficiente validez. Solo así iba a poder equilibrarse lo mucho que recibo con lo poco que ofrezco. Deseo que mi gratitud se reparta efusivamente entre cada uno de los miembros del jurado y entre quienes han hecho posible que yo esté hoy aquí, conmovido y abrumado,
recibiendo el premio mayor de nuestras letras. Pienso en algunos poetas y novelistas que me han precedido en este trance: Antonio Gamoneda, José Emilio Pacheco, Juan Marsé, Ana María Matute, Juan Gelman, que son también amigos queridos y autores predilectos. Y pienso en otros compañeros fraternales: José Ángel Valente, Carlos Barral, Ángel González, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, a quienes la muerte cercenó la posibilidad de recibir los honores que yo recibo ahora. Falta la vida, asiste lo vivido, dijo Quevedo en un soneto eminente. Y eso es lo que me repito mientras recurro a esta evocación justiciera y mientras procuro sobrellevar la turbadora experiencia de hablar en una cátedra de la que irradió el magisterio del humanismo español y desde la que se instruyó a algunos de los grandes ingenios de los siglos de oro. El Premio Cervantes viene a activar un vínculo siempre latente con nuestro primer y universal novelista, a quien me tienta a aplicar el mismo encomio que dedicó Rubén Darío a Verlaine: padre y maestro mágico. No se me oculta que hablar de la significación de este premio dispone de ciertos desvíos retóricos difícilmente evitables. Pero prefiero, en este caso, la retórica a la mesura. He pensado mucho en las palabras que debía utilizar a este respecto y me he preguntado una y otra vez qué es lo que verdaderamente le debo a Cervantes, cuánto he aprendido de él para que en virtud de este premio se hayan asociado su ejemplo y mi devoción. Y solo he encontrado respuestas deficientes. Si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente 2/3 de siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, por lo que quizá merezca, eso sí, un premio a la constancia. Ya apenas si puedo evocar aquellas primeras sensaciones, tan remotas y difusas, de mi noviciado literario, pero algo permanece inalterable: la certeza de que me hice escritor porque antes había leído a escritores que me abrieron una puerta, enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la literatura como un mecanismo, una misma herramienta para interpretar la vida, para aprender a descifrarla. Sin esa enseñanza previa, nada habría sido lo mismo. Tampoco yo estaría aquí ahora, claro. Soy consciente de que mi biografía literaria depende tanto de los libros que he escrito como de los que he leído. Todos ellos constituyen como una especie de espejo múltiple donde me veo frecuentemente reflejado, y en todos ellos se alojan no pocos de mis descubrimientos del mundo, de la vida, precisamente porque también en esos libros descubrí otras vidas. Experimenté la sensación de que algo había allí que me ofrecía la posibilidad de compartir un mundo ignorado y excitante. Es posible que encontrara en aquellas lecturas algo parecido a una contrapartida, una compensación frente a la falta de asideros o los desconciertos de la edad. ¿Quién duda que leer es reconocernos en los otros, desentrañar lo que somos, recuperar lo que hemos vivido, incluso lo que no hemos vivido, resarciéndonos de nuestras propias carencias? Recuérdese que todos aquellos que se han valido de la opresión, desde los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial,
para programar el mantenimiento de sus poderes, han coartado la libre circulación de las ideas. Los enemigos históricos de la libertad han recurrido desde siempre a una suprema barbarie, la hoguera. O quemaban herejes o quemaban libros. En las ficciones futuristas de un mundo amorfo, despersonalizado, regido por computadoras, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz. Es una metáfora de la esclavitud. Bien sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía tampoco almacenaba conocimientos, y quien no almacenaba conocimientos era apto para la sumisión, de lo que fácilmente se deduce que conocimiento y libertad vienen a ser nutrientes complementarios de toda aspiración a ser más plenamente humanos. Pienso que tal vez pueda permitirme una modesta jactancia en este sentido. Quiero decir que esa alianza que el escritor mantiene con sus primeras lecturas, con las fuentes literarias de su historia personal, tiene en mi caso, o yo deseo que tenga, un preámbulo inolvidable. Estoy refiriéndome a la inmediata posguerra, cuando se cimentaba el infortunio histórico del franquismo y cundía por el país muy variadas formas de desolación. Siempre me he hecho una pregunta obstinada. ¿Empezaba yo a indemnizarme con la lectura de lo que me negaba aquel tiempo desdichado? ¿Pretendía remediar con el placer de un libro los sinsabores y privaciones de la historia? No creo que fuera consciente de nada de eso, pero puedo aventurar algunas pistas. Tengo muy presente, por ejemplo, que en el Colegio de los Marianistas de Jerez, cuando yo cursaba el 4º o 5º curso de bachillerato, tuve un profesor de literatura culto y afectuoso que me facilitó una especie de florilegio hecho por él de las más llamativas aventuras de Don Quijote. Quizá tardara en empezar a leerlas. Quizá no había superado todavía esa prevención ante lo que se supone árido o dificultoso. Pero cuando lo hice libremente, algo inesperado se filtró en mi capacidad receptiva. No fue ninguna lección prematura, fue simplemente una conmoción insospechada. Aún puedo revivir las emociones que me transmitían esas precisas andanzas de Don Quijote. No conservo el recuerdo, sino el sedimento del recuerdo, la constancia placentera de haber descubierto un mundo fascinante, de haber roto un sello, abierto una ventana por la que podía asomarme a una nueva experiencia de lector, es decir, a una nueva enseñanza de la vida. Quiero recordar que medio entendí entonces que un libro te habla, pero también te escucha, que el hecho de elegir un libro y compartir con él una misma aventura también supone un ejercicio de libertad. Tal vez pudo ser ese el punto de partida de mis iniciales tentativas literarias. Tal vez se inició en aquel ya distante tramo de mi biografía una vaga atracción sensible por el cultivo de la poesía, aunque lo más seguro es que todo eso no sea sino una conjetura que me planteo al cabo del tiempo, cuando admitir su veracidad tiene ya mucho de licencia poética. Entre las reflexiones que pone Cervantes en boca de Don Quijote destaca con singular notoriedad la defensa que hace de la poesía ante don Diego de Miranda, afirmando que engloba todas las demás ciencias. Un juicio, por cierto,
que vuelve a esgrimir el licenciado Vidriera, lo supe más tarde, con las mismas palabras. Por ahí empezaría yo a vislumbrar, me imagino, el sentido esencial de la poesía, esa germinación secreta que se propaga a lo largo de toda la prosa inmarchitable del Quijote. Como decía otro alcalaíno ilustre, Manuel Azaña, en esa prosa de poeta se estabiliza la corriente maravillosa que Cervantes introduce en lo real para descomponerlo. Cierto, creo que ahí está expresada una de las más palmarias claves poéticas de la novela, ese paradigma creador que hizo las veces de anticipo fundacional de todas las posteriores literaturas. Supe todo eso cuando compartí por primera vez las andanzas de Don Quijote, o no fue sino una intuición, un sentimiento anticipatorio que permaneció latente en mi conciencia hasta años después. Tampoco me importa mucho aclararlo. Me basta con la presunción de que algo así tuvo que ocurrir. Insisto en que, visto a una distancia ya tan excesiva, no tengo otra elección que creerme a mí mismo. Cervantes fue casi siempre un hombre de mala ventura y un poeta por lo común desdeñado. Ni siquiera hace falta añadir que la rutina o la ligereza postergaron injustamente esa vertiente de la obra cervantina. Más de una vez se ha dicho que quien escribió el Quijote no podía ser sino un gran poeta. Estoy de acuerdo. En el Quijote, en los aparejos de su espléndida prosa, se decantan los alimentos primordiales de la poesía. Esa emoción verbal, esas palabras que van más allá de sus propios límites expresivos y abren o entornan los pasadizos que conducen a la iluminación, a esas profundas cavernas del sentido a que se refería San Juan de la Cruz. No es ajena a la seducción que emana del Quijote ese concepto de la poesía entendida como una construcción verbal, como un acto de lenguaje que alumbra las cavernas del sentido. Abundan, además, en la obra de Cervantes referencias a su perseverante amor por la poesía. Y, en efecto, así lo atestiguó a lo largo de su incierta vida, sin que esos empeños merecieran otro futuro que el de quedar oscurecidos ante la poderosa luminaria del Quijote. He pensado con frecuencia en esa parcela de la vida de Cervantes, medio emborronada por la incertidumbre, los equívocos, las zonas de penumbra. No se olvide que Cervantes inicia la publicación del corpus fundamental de su obra cuando ya rondaba los 60 años, es decir, que es prácticamente en la última década de su vida cuando aparecen las dos partes del Quijote, las 12 novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, las 8 comedias y 8 entremeses, y al año de su muerte, el Persiles. No deja de ser llamativo ese desequilibrio, ese reparto desigual de la obra a lo largo de la vida. ¿Por qué Cervantes escribió, o mejor dicho, por qué publicó tan poco en su juventud, incluso en su edad madura? Y dio a conocer, culminó el ejemplo universal de su obra ya a las puertas de la vejez, de regreso de todas sus anteriores alianzas con la adversidad. No se trata ya de trabas editoriales o desarreglos viajeros, sino de evidencias cronológicas. Recuérdese lo que Cervantes confiesa con desgana en el prólogo a 8 comedias
y 8 entremeses. Tuve otras cosas en que ocuparme. Dejé la pluma y las comedias. Son muchos los años de abandono literario a partir de la Galatea, casi 2 décadas difusamente ocupadas en esos quehaceres irregulares que en cierto modo aportan a la vida de Cervantes una de sus más literales sugestiones. Ese largo silencio literario no es el silencio de quien ha elegido no hablar, sino de quien ha hecho del soliloquio un método de maduración previa de la palabra. Es el mutismo del que lo observa todo para no olvidar nada. Ya me corregirá el profesor Francisco Rico si me equivoco, pero esas andanzas medio enigmáticas de Cervantes, esas huidas imprevistas, tantas vaguedades, zozobras, cautiverios, vienen a trazar como la síntesis biográfica de un perdedor, de un hombre de azarosos lances, casi de un aventurero que, como Don Quijote, fue acumulando decepciones, fracasos, desdenes. Pero nunca, sin embargo, renunció a ir macerando en la memoria su más universal empeño creador, el que hizo de la libertad un fecundo condimento literario. Basta una simple ojeada al esplendor polifónico de su gran novela para entender que todo lo que tuvo de infortunada la vida de Cervantes acabó encontrando una justiciera contrapartida en esa manifestación suprema de la propia libertad que es la palabra. Libre nací y en libertad me fundo, reza el último endecasílabo de un hermoso soneto de la Galatea. Una libertad que enarbola Cervantes como una lanza desempolvada, la del caballero de la triste figura, para protagonizar tantas y tan heroicas hazañas en defensa de los perseguidos, los oprimidos, los sojuzgados. Todos sabemos que abundan en el Quijote los episodios en que el andante caballero medita y actúa como un justiciero guardián de las libertades, como un emisario de la tolerancia, como un hombre decente, en suma, que procuró igualar con la vida el pensamiento. Decía Octavio Paz que con Cervantes comienza la crítica de los absolutos, comienza la libertad. Me importa insistir fugazmente en ese prolongado alejamiento de las letras a que alude Cervantes como de pasada, pero que constituye un atractivo foco de deducciones. Siempre me ha conmovido, y ahora más, imaginarme al autor del Quijote navegando sin brújula entre los boatos de la Italia renacentista o los intramuros argelinos del cautiverio, por la corte encumbrada de Felipe II o la babilónica Sevilla de finales del XVI y principios del XVII. Asiduo a los garitos y corrales de comedia, al trato de pícaros y cómicos, un Miguel de Cervantes solitario y meditabundo, apenas conocido por nadie, iría trasegando desde la vida a la memoria algunos de los hechos y personajes que pasarían a figurar en muchas de sus historias. La experiencia del escritor que no escribe, que malvive de oficios indeseados, comparece aquí como una contradicción in terminis. Más que la imagen del vencido por la vida, lo que ese Cervantes acaba sugiriendo es la del vencedor literario de todas las batallas por la libertad. Siempre nos ha dado respuestas el autor del Quijote, incluso antes de escribirlo. Y luego, en el mismo momento en que Cervantes saca de su casa
a Alonso Quijano, Alonso Quijano otorga a Cervantes una nueva coyuntura para recorrer los caminos irrestrictos de la libertad. Y no deseo finalizar este recuento de emociones sin hacer una mención fugaz a mis débitos personales con la poesía, ese engranaje de vida y pensamiento que tanto amó Cervantes y que tan exiguas recompensas le proporcionó. La poesía también tiene algo de indemnización supletoria de una pérdida. Lo que se pierde evoca en sentido lato lo que la poesía pretende recuperar. Esos innumerables extravíos de la memoria que la poesía reordena y nos devuelve enaltecidos, como para que así podamos defendernos de las averías de la historia. Afirmaba Pavese que la poesía es una forma de defensa contra las ofensas de la vida. Y ese es para mí un veredicto inapelable. Siempre hay que defenderse con la palabra de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay que esgrimir esa palabra contra los desahucios de la razón. Más de una vez he comentado que mi palabra escrita reproduce obviamente mis ideas estéticas, pero también mi pensamiento moral, mis litigios personales, mi manera de buscar una salida al laberinto de la historia. El prodigio instrumental del idioma me ha servido para objetivar mi noción del mundo y he procurado siempre que esa poética noción del mundo se corresponda con mi más irrevocable ideario. Como suele decirse, en mi poesía está implícito todo lo que pienso y hasta lo que todavía no pienso, que ya es meritorio. Cada vez estoy más seguro, y con esto termino, que la poesía en la que creo, esa que ocupa más espacio que el texto propiamente dicho, me retrata y me justifica. Incluso podría añadir que me ha enseñado todo lo que sé sobre mí mismo, a medida que he ido valiéndome de ella para elegir mis propios diagnósticos sobre la realidad. Creo honestamente en la capacidad paliativa de la poesía, en su potencia consoladora frente a los trastornos y desánimos que pueda depararnos la historia. En un mundo como el que hoy padecemos, asediado de tribulaciones y menosprecios a los derechos humanos, en un mundo como este de tan deficitaria probidad, hay que reivindicar los nobles aparejos de la inteligencia, los métodos humanísticos de la razón, de los que esta universidad, por cierto, fue foco prominente. Quizás se trate de una utopía, pero la utopía, ya se sabe, también es una esperanza consecutivamente aplazada, de modo que habrá que confiar en que esa esperanza también se nutra de las generosas fuentes de la inteligencia. Leer un libro, escuchar una sinfonía, contemplar un cuadro, son vehículos simples y fecundos para la salvaguardia de todo lo que impide nuestro acceso a la libertad y la felicidad. Tal vez se logre así que el pensamiento crítico prevalezca sobre todo lo que tiende a neutralizarlo. Tal vez una sociedad decepcionada, perpleja, saherida por una renuente crisis de valores, tienda así a convertirse en una sociedad ennoblecida por su propio esfuerzo regenerador. Quiero creer, con la debida temeridad, que el arte también dispone de ese poder terapéutico
y que los utensilios de la poesía son capaces de contribuir a la rehabilitación de un edificio social menoscabado. Si es cierto, como opinaba Aristóteles, que la historia cuenta lo que sucedió y la poesía lo que debía suceder, habrá que aceptar que la poesía puede efectivamente corregir las erratas de la historia y que esa credulidad nos inmuniza contra la decepción. Que así sea. Muchas gracias. Bien, pues termina así el discurso de Caballero Bonal, el premio Cervantes muy centrado, con mucha tradicional, en la figura de Miguel de Cervantes y del Quijote, un Quijote como arma de libertad, la libertad que es la palabra, explicaba en su discurso, para lo que le ha servido como enseñanza en esas andanzas del Quijote, Ana, en un ejemplo de libertad y de la poesía como camino para conseguirla. Sí, decía Caballero Bonal que la poesía tiene que ayudar a que el pensamiento crítico prevalezca sobre todo lo que intenta neutralizarlo, y que en días como los de ahora, de zozobra, en días de crisis, podamos apegarnos a la poesía para que ella nos ayude a rehabilitar ese edificio social menoscabado del que ha hablado el poeta. Tiene ahora la palabra don José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Bien. Altezas, señor presidente del Gobierno, señor presidente de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de Alcalá, señor secretario de Estado de Cultura, señor rector, querido José Manuel Caballero Bonal, miembros del jurado, autoridades, señoras y señores. Una vez más, tenemos el placer de reunirnos en este hermoso paraninfo de la Universidad de Alcalá, bajo la presidencia de vuestras Altezas y con un entrañable recuerdo a sus majestades los reyes, que ayer tuvieron ocasión de compartir con el premiado una agradabilísima charla, para hacer entrega del máximo galardón de las letras hispánicas a un autor de nuestra lengua común. Cada nueva edición del Premio Cervantes distingue la obra personal de un escritor y amplía el canon literario del español. Se premia la ejemplaridad de aquellos que, en el surco abierto por el autor del Quijote, han dado un sentido más alto a las palabras que constituyen el patrimonio fundamental de nuestra gente, de la gente de Cervantes. Este año la distinción recae en José Manuel Caballero Bonal, poeta, novelista y ensayista. Se premia la excelencia, la amplitud y la hondura de su obra. El premio Cervantes esperaba a José Manuel Caballero Bonal, que a él estaba destinado desde que inició su andadura como escritor, y Pepe Caballero, si me permite la llaneza, esperaba también, con sinceridad que le honra, al premio Cervantes. Ya me tocaba, dijo cuando conoció el galardón, y lo dijo sin arrogancia. Nada hay más arrogante que la falsa modestia, cuando supo que efectivamente ya le había tocado. Reconoce así el jurado la grandeza de su literatura, una literatura que se ha nutrido de rebeldía, de valor cívico y de amor por la tradición del idioma, por la tradición culta y por la tradición popular de toda la geografía del español, ya sea la de la poesía eurosecular, la del modernismo transoceánico y la de la modernidad española, la de la novela latinoamericana o la del cantejondo. Toda la riqueza de nuestras distintas expresiones literarias confluye en el crisol de su genio creativo. La obra de este andaluz de Jerez, de raíces familiares cubanas y francesas, constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el puente que enlaza a España con Iberoamérica. Hoy, Caballero Bonal une su nombre al de sus declarados maestros del otro lado del Atlántico, que honran asimismo el premio Cervantes, los nombres de Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Octavio Paz. Y se reconoce hoy, con este galardón, la obra de un escritor que fue uno de los artífices de la gran renovación poética que llevó a cabo la generación del medio siglo o el grupo de los años 50, una pléyade de creadores excepcionales
que irrumpió en las letras españolas con el homenaje la peregrinación a Collioure en 1959 para rendir homenaje a Antonio Machado ante su tumba en el 20º aniversario de su muerte. Como en el caso del homenaje a Larra de los escritores del 98 y del homenaje a Góngora de los poetas del 27, la elección de Antonio Machado como ancestro simbólico de la nueva generación poética equivalía a un manifiesto, a una declaración de principios. En la España del franquismo, los poetas jóvenes optaban por la poética del compromiso y por la restauración de una continuidad negada desde la cultura oficial del régimen con la otra España, la del exilio y la derrota. No solo era una opción poética, era una opción hondamente moral. Hace 36 años, Jorge Guillén, una figura del exilio literario español, inauguró el Premio Cervantes en esta ciudad de Alcalá de Henares. Hoy, con Caballero Bonal, uno de los grandes representantes de la disidencia democrática bajo la dictadura franquista, establecemos el otro cabo de una línea canónica en la que se plasma la ininterrumpida continuidad de una literatura nutrida en el generoso espíritu de Cervantes al que se refirió Luis Cernuda. La obra del más ilustre hijo de Alcalá de Henares fue el mejor ejemplo de la aleación de la imaginación y el realismo, la tradición y la modernidad, el arraigo en una lengua heredada del pasado y la libertad y apertura en su tratamiento del presente. Cervantes, nuestro clásico mayor, sigue siendo nuestro contemporáneo. Su obra nos ofrece un inagotable venero de lecciones y enseñanzas. Cervantes ignoraba, cuando recorría las calles de esta hermosa ciudad que le dio cuna, que no andaba en soledad, que llegarían hombres y mujeres que sabrían comprenderle, hombres y mujeres capaces de acoger lo nuevo y lo antiguo, el fulgor poético y la elaborada prosa, la vida genuina que vivifica la letra o, en palabras de Carpentier, lo real maravilloso. La obra de José Manuel Caballero Bonald es, sin duda, uno de los lugares donde la lección de Cervantes cobra nueva vida y se actualiza. Sensible a la imaginación cervantina y familiarizado con sus giros y recodos, Caballero Bonald comparte, lo acaba de decir en su intervención con Luis Cernuda, la convicción de que alguien que escribió El Quijote es un buen poeta. Al crear la novela moderna, Cervantes instala la poesía en el seno mismo de la narración. Afirmó Cervantes en La Gitanilla que no hay poeta que no sea rico, pues todos viven contentos con su estado, filosofía que alcanzan pocos. Caballero Bonald, que es y se siente ante todo poeta, sabe bien que la poesía enriquece el espíritu de quien la cultiva y de quien la lee, pues en ella alcanza, según sus propias palabras, la más alta temperatura que se puede conseguir manejando la lengua. En los últimos años, la poesía de Caballero Bonald se ha vuelto cada vez más autobiográfica, como lo demuestra su último libro, Entre guerras, un único y extenso poema, o sus libros de memorias. Sin embargo, no se persigue la mera recapitulación de lo vivido ni la acumulación de anécdotas y estampas biográficas, sino, y uso sus propias palabras, la reproducción del propio flujo y reflujo de los recuerdos, en un esfuerzo por demostrar que la literatura es una forma de celebrar la vida, como reflejaba el título de su primera recopilación poética, Vivir para contarlo. Caballero Bonald ha gozado de la vida de un modo efervescente y pleno, situándose en las comarcas periféricas de lo cotidiano. Su obra es el recuento poético de lo vivido en las difusas fronteras que separan el territorio de lo acostumbrado y ordinario de los dominios fabulosos solamente abiertos al auténtico artista. Las peripecias que recrea en la novela de la memoria, uno de sus libros más bellos y esclarecedores, dan testimonio de su ansia por ir más allá de los horizontes de la realidad. Los ejemplos son constantes. Ya de niño, en su casa jerezana, subía a la azotea en busca de emociones insólitas, ya fuera la de experimentar junto a su hermano Rafael con el viejo alambique de su abuelo, ya para rastrear las espumas de un océano no visible desde aquella población del interior, como si en su infancia, mucho antes de sus primeros versos, hubiera invertido los recursos de su imaginación en invenciones de espejismos admirables. Su pasión por el mar
El fascinante hechizo que ejercieron la inmensidad salvaje y el misterioso poderío de las aguas marinas sobre el niño se mantendría intacto a lo largo de su vida. Quizá influido por las lecturas de Melville, Stevenson, de Conrad, de Jack London, el joven Caballero Bonal inició sus estudios en la Escuela Naval de Cádiz, pero pronto se impondría su ambición literaria y partió hacia Sevilla y luego hacia Madrid, donde se matriculó en Filosofía y Letras y se sumergió en los ambientes literarios de comienzos de los 50, trabando amistad, entre otros, con los poetas latinoamericanos Jorge Gaitán, Ernesto Cardenal, Martínez Rivas y Mejía Sánchez, compañeros suyos todos ellos en el Colegio Mayor Guadalupe. Pero el océano y sus elementos serán una presencia constante en su obra, como en el poema titulado Barcos, donde reconoce haberlos amado como si fueran cuerpos, como si fueran árboles, como si fueran músicas. Si el mar ocupó un lugar fundamental en su niñez, la noche se convertiría en el ámbito de su juventud y en ella encontraría las experiencias más intensas y azarosas. Agotará las madrugadas hablando de literatura y de otras pasiones, ya en las reuniones entre literarias y clandestinas en casa de Gabriel Celaya, o en los tumultuosos veranos de Palma de Mallorca, o en las noches de París, de Bogotá, de La Habana o de Filadelfia. También en la noche encontró una forma artística vitalista y exultante como pocas, el flamenco, alimento para su propio arte al que ha dedicado un gran libro, Luces y sombras del flamenco, donde se da cuenta de su atracción hacia las voces desgarradas y las virtuosas guitarras que descubrió en su adolescencia jerezana. Subrayando su inclinación por esas atmósferas minoritarias, pobladas por gentes alejadas de los hábitos comunes, observará, y cito, que el sentido primordial del flamenco es una habitación y 4 o 5 personas oyendo cosas imposibles. Es un arte propio de gente errática, menesterosa, vinculado a un clima tabernario, prostibulario. Su arraigo en la tierra, su apego poético a la vida material y a los problemas de su tiempo le llevaron al compromiso. Ejemplifica Caballero la rebeldía, la desobediencia, la actitud crítica y responsable de quien busca libertad para la vida y para la escritura. Según Caballero Bonal, la gran literatura está hecha por grandes desobedientes, y Cervantes fue uno de ellos, pues defendió todas las causas perdidas con su actitud de defensa del perseguido y de piedad frente al triste. Ha usado la palabra, su única arma, para sublevarse contra los atropellos del presente, sin abandonar por ello la exigencia formal y la elevación del estilo. Ya lo hizo en su primera novela, 2 días de septiembre, en la que retrató en toda su crudeza las degradantes condiciones de la vida de los campesinos de Jerez, sumándose así a la narrativa social del medio siglo. En otra de sus novelas fundamentales, Ágata Ojo de Gato, ambientada en el territorio mítico de Argónida, tras el que se adivina el Coto de Doñana, tierra sacral para el escritor, convierte a la naturaleza en protagonista para defenderla de los abusos y desmanes que los hombres cometen en su afán por dominarla. Y es en uno de sus últimos poemarios, Manual de Infractores, donde su voluntad de disidencia y protesta contra las aberraciones de nuestra sociedad se expresa de forma más radical y directa. En uno de los poemas del libro, Bienaventurados los insumisos, proclama que solo quien rehúsa obedecer y desconfía tanto de la justicia con sus manos ciegas como de la bondad de ojos efímeros, solo ese ha aprendido a vivir al borde de la vida. Otro poema del mismo libro, Pasión de clandestino, recoge un elogio a la lucha por las causas nobles y a los amorosos lances que dignifican y dejan un sedimento entre feliz y melancólico. Con todo, su impulso crítico no está reñido con la esperanza. Al contrario, el lector, al recorrer su obra, advertirá que, aun situándose en brumosas latitudes donde no existe norma ni concierto, aun sublevándose contra la miseria de la realidad, aun aceptando la duda y el escepticismo como únicas certezas, Caballero Bonal conserva su capacidad de maravillarse ante cada milagro de la vida cotidiana. Precisamente allí, hace ya tiempo, percibí de improviso una presencia parecida a la plenitud, ese raudo bosquejo que irrumpe en la memoria y se incorpora, ya para siempre, a los indubitables rudimentos de felicidad. Así escribe en La clave venturosa de la vida,
recuperando un paisaje anodino, asaltado de repente por un encuentro revelador, como si en el rincón más inesperado pudiera acontecer un destello bastante para iluminar la existencia entera. Solo eso, unos ojos pendientes de los míos y en ellos descifrándose la clave venturosa de la vida. Si hoy Caballero Bonal añade su nombre al de los grandes de las letras hispánicas, lo hace gracias a una obra valiente, duradera y personal, gracias a una poesía que redime, salva y libera, al brío de un estilo que se alza contra lo irremediable, a la celebración de la vida, a la noche recobrada, a los barcos reales o soñados en los que se ha embarcado para saciar su sed de aventura. Como antes he recordado, su primera recopilación poética, en 1969, llevó por título Vivir para contarlo. La que, hasta ahora, es la última, se titula como uno de sus más hondos e íntimos poemas, Somos el tiempo que nos queda. Gracias a José Manuel Caballero Bonal por haber decidido contarnos lo vivido y que ese brío que siempre le acompaña siga haciéndolo en el fecundo tiempo que nos queda. José Manuel Caballero Bonal, Premio Cervantes 2012, enhorabuena. Muchas gracias. Termina así el repaso a la vida y a la obra de Caballero Bonal, del ministro de Educación. Ha destacado el perfil de escritor valiente y desobediente. Este Premio Cervantes 2012, una vida muy vivida de la que ha gozado de un modo efervescente y de una obra valiente, duradera y personal. Señor presidente del Gobierno, señor presidente de la Comunidad de Madrid, ministro de Educación, Cultura y Deporte, alcalde de Alcalá, secretario de Estado de Cultura, rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, don José Manuel Caballero Bonal, Premio Cervantes 2012, presidente y miembros del jurado, director del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española, embajadores, autoridades, querida familia de don José Manuel, señoras y señores. En este paraninfo lleno de resonancias históricas y de brillantez académica, celebramos hoy un acto de singular importancia y significado para las letras hispánicas, la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Es un testimonio eminente de la vitalidad de la cultura en español y de la excelencia de autores que contribuyen a multiplicar la rica herencia de cuantos usan nuestro idioma común, aliado incondicional en el acercamiento entre todos los pueblos hispanohablantes. José Manuel Caballero Bonal es nuestro Cervantes del año 2012 y con el galardón ya en sus manos, quiero con la princesa darle, antes de nada, mi enhorabuena más afectuosa. También, claro, a su familia, a sus apoyos, a sus amigos y admiradores. Esencialmente poeta, Pepe Caballero ha escrito, con idéntica pasión por la palabra, novelas, ensayos, adaptaciones teatrales, libros de viajes y memorias, todos construidos con un lenguaje deslumbrante, repleto de geniales intuiciones formales que descubren y ensanchan nuevos caminos. Andaluz de Jerez de la Frontera, de ascendencia caribeña, francesa y española, José Manuel Caballero Bonal es hijo del mestizaje de europeos y americanos, fusión que también hoy festejamos con la entrega de este premio. Nos encontramos ante un escritor de referencia por su imponente personalidad literaria, por su contribución a la alianza cultural que perpetúa la hermandad entre España y todos los países hispánicos, y por enriquecer de forma notable y durante más de medio siglo el patrimonio literario de nuestra lengua. Desde luego que es un referente para Andalucía, por su inestimable aportación al panorama cultural e intelectual de su tierra. De su etapa de juventud gaditana datan los estudios de náutica y el interés por el mar, que le ha acompañado a lo largo de su vida y de su poesía,
como refleja el poema Oración. Se ven las luces portuarias que atañen cada noche al alumbrado de la vida. Allí habitan las gentes a cuya estirpe pertenezco. Leyendo autores andaluces como Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca o Luis Cernuda, afloró en él la pulsión lírica que habría de convertirse en su oficio, dotándole de una armadura formal y conceptual que nunca le abandonaría. Andaluces fueron también los primeros poetas con los que entabló relación personal y profesional. Los gaditanos de la revista Platero, entre ellos Fernando Quiñones, gran amigo desde entonces, y Pilar Paz Pasamar, y el grupo cordobés de la revista Cántico, con Pablo García Baena, Vicente Núñez o Ricardo Molina. Nuestro premiado es también un referente más allá de nuestras fronteras. El intercambio y el entendimiento con artistas hispanoamericanos han sido intensos, desde los primeros contactos en el Colegio Mayor Guadalupe y la Asociación Cultural Iberoamericana, hasta su etapa como profesor de Literatura Española y Humanidades en la Universidad Nacional de Colombia. Fue una etapa decisiva para él, ya que supuso el encuentro con el paisaje natural, humano y literario del continente americano por el que sentía y siente una gran afinidad. Caballero Bonal guarda importantes deudas con la literatura de esas tierras, pues su ansia artística se ha satisfecho enormemente gracias a ella. Entre las más valiosas piezas de su particular tesoro americano se encuentran autores como Juan Rulfo, César Vallejo, José Lezama Lima y otros ya reconocidos con el Premio Cervantes, como Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Octavio Paz. Los que un día fueran sus maestros se convirtieron con el tiempo en sus compañeros de viaje. Es, en fin, Caballero Bonal un referente del rigor literario, a lo que ha contribuido la poderosa impronta de su obra, que ha recibido los clásicos de la intensidad lírica de San Juan de la Cruz, del barroquismo de Luis de Góngora o de la crítica social de Francisco de Quevedo. Y ahí, claro, Cervantes, siempre Cervantes, cuya obra anticipa de manera extraordinaria las cuestiones que luego habrán de ocupar a tantos autores. La insoldable fuerza de la imaginación sobre el relato realista, la estrecha relación entre la poesía y el mundo y la batalla dialéctica entre tradición y modernidad. La genialidad de la obra cervantina estriba en la brillante solución que ofrece para enfrentarse a esas paradojas. Existe un lugar para cada cosa y ninguna merece excluirse, porque todas forman parte de nosotros y a todas les debemos un trozo de nuestras vidas. Señalaba Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, que es ejemplo lo que se copia de un libro o pintura y ejemplar el original. De acuerdo con tal definición, la novela cervantina es ejemplar, pues es el punto de partida de otras novelas escritas en castellano. Recogiendo ese legado, la obra de Caballero Bonal es también ejemplar, al ser referente de exigencia estética. Su literatura se caracteriza sobre todo por la riqueza y la precisión de su lenguaje, que huye de lo banal para buscar lo insólito y romper con las rutinas expresivas, logrando una lengua renovada e inédita. En sus textos la palabra se toca, se huele, se saborea, pero sobre todo vemos cómo se abre a significaciones cada vez más ricas. En tal sentido, su poesía, alerta, vigilante y lista, hecha un Argos, no se acaba nunca de escribir. Busca trasladar a palabras las imágenes que pueblan su pensamiento y su memoria. Se trata, según él mismo dice, de convertir una experiencia vivida en una experiencia lingüística y de eliminar esa cortina que se interpone entre el pensamiento y la escritura. La memoria colectiva individual y sus trampas, la capacidad fabuladora del recuerdo, la reinvención
del pasado personal e histórico, los límites entre lo ilusorio y lo verídico, y la fugacidad de las cosas son sus temas recurrentes, porque las memorias, como cualquier otro género literario, son ficción. O, según decía Antonio Machado, también la verdad se inventa. Pasando de la corteza al meollo, importa subrayar que la escritura de Caballero Bonald, rica y deslumbrante, está articulada por un referente de conciencia ética. Sus inquietudes políticas, alentadas por la compañía de Gabriel Celaya, Dionisio Ridruejo y Juan García Hortelano, lo llevaron a alinearse con otros jóvenes poetas, dando lugar al llamado Grupo Poético de los años 50. Aunque a él no le gusten del todo las etiquetas y los encasillamientos, sí les unía la forja de una conciencia crítica del mundo y de la historia, que aunó el culto a la palabra y el compromiso social. Superviviente de España de aquella excelsa generación, Caballero Bonald ha hecho verdaderos, a lo largo del tiempo, aquellos versos del poema El imposible oficio de escribir. Por aquella palabra, de más que dije entonces, trataría de dar mi vida ahora. La ha ido dando con una integridad extrema, con una lucidez y valentía que dan como fruto una defensa sincera y comprometida de la libertad creadora. Caballero Bonald es un navegante solitario, resistente a las modas y a las actitudes gregarias, frente a las cuales ha mantenido un constante desafío de infractor. La inquietud, a veces interpretada como disconformidad, ha sido un elemento clave en su trayectoria vital y literaria. Solo una palabra libre puede sacudir letargos y remover conciencias. Caballero Bonald reclama lectores decididos a salir de sí mismos y a compartir la aventura de buscar con esa palabra nuevos espacios de vida individual y social. Hay en Pepe Caballero un lúcido que no da lecciones. Hay una biografía de días memorables, con sabores agrios y dulces, frente a los que su espíritu siempre ha sabido sobresalir. Hay un maestro para maestros, que tiene siempre presentes a los poetas de las generaciones sucesivas. Hay, en suma, un capitán varado a voluntad propia, al que la inmortalidad le parece sufrible y engorrosa, y al que este premio le va a estropear algo sus planes, porque no lo dejará triste a solas, dar viento al viento y olas a las olas, como su venerado Góngora requería. Lo impulsará, en cambio, a surcar nuevos mares en busca de una tierra que, por más justa, será también más habitable y hermosa. De nuevo, nuestra felicitación más afectuosa a este gran poeta que con justicia pasará a la posteridad por toda una vida de entrega absoluta a la literatura y a la libertad. José Manuel Caballero Bonald entra a formar parte de una lista, la de los galardonados con este premio, que refleja la excelencia de nuestra lengua española en su extensión universal. Muchas gracias, enhorabuena y a todo el mundo, feliz Día del Libro. Gracias. Bueno, pues palabras de agradecimiento y felicitación del Príncipe de Asturias a Caballero Bonald. Ha hecho especial hincapié en lo que ha aportado la obra de este escritor a la hermandad entre España y los países hispanos, una literatura, ha dicho el Príncipe, caracterizada por la riqueza y la precisión de su lenguaje, que huye de lo banal para romper con las rutinas. Juventutem pos molesta
Con este tradicional himno universitario, el Gaudeamus Sigitur, que escuchaba Caballero Bonal emocionado, interpretado por el coro universitario de Alcalá de Henares, termina esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2012. A continuación, el premiado y todas las autoridades que han asistido a esta ceremonia van a salir hacia el patio de los filósofos, donde se van a hacer una foto de familia. Sí, Caballero Bonal, que ha venido acompañado de su mujer y también de 2 de sus 5 hijos y 3 de sus nietos, a los que veíamos en algún momento de la retransmisión grabando en vídeo este momento sin duda muy emocionante para ellos, el de ver por fin a su abuelo a los 86 años, ganador del Premio Cervantes, que llevaba años esperando. Un premio, Ana, que suma a Caballero Bonal a otros reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas o el Premio Nacional de Poesía que recibió por su obra Manual de Infractores. Han hecho referencia en las palabras, en los discursos que hemos escuchado esta mañana, a su amor por Andalucía, en concreto por su tierra, por Jerez de la Frontera. Es hijo predilecto de Andalucía también, hijo predilecto de Jerez. Y ese amor por su tierra y por el Parque de Doñana, donde vive ahora, está plasmado en cada una de sus obras. Vemos ahora cómo salen todos los asistentes al acto, a ese patio de los filósofos, acompañados por los príncipes de Asturias, que antes de entrar aquí en el recinto del rectorado de la Universidad Complutense, hemos podido verlo, pero han recibido algunas pitadas, algunos abucheos con consignas republicanas de varias personas que se concentraban a las puertas de este rectorado, donde ha tenido lugar hoy esta ceremonia de entrega oficial del Premio Cervantes. La entrega a Caballero Bonal, al que veíamos antes justo de que empezara la ceremonia, muy tranquilo. La verdad es que llevaba, como decíamos, años esperando este premio. Él es una persona con mucha conciencia social, que se ha destacado también tanto en el discurso del príncipe como en el del ministro de Cultura y Educación. Es una persona que ha defendido siempre la libertad creadora, la capacidad de los poetas de hablar desde la crítica, y que nos ha recordado en su discurso que podemos usar tanto la poesía como la literatura en general para ayudarnos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos duros, para mantener ese espíritu crítico enfrente de los que quieren acallarlo. Sí, un espíritu crítico desobediente también, Ana, como a él le gusta definirse, lo hace en concreto como actor, como un autor activo, inquieto, que utiliza las palabras y la exploración de esas palabras para reivindicar sus ideas. Lo que escribo es lo que soy, ha repetido en gran parte de su obra, y lo hemos escuchado también esta mañana en su discurso. Ahí les vemos salir, como decías, han acompañado por su mujer, también están aquí algunos de sus hijos y sus nietos también han venido a acompañarle, a arroparle en este día muy emocionante para él. Confesaba que se sentía bastante abrumado, bastante nervioso por todos los actos que han tenido lugar en torno a esta celebración del Día del Libro. Ayer veíamos cómo le recibía el rey don Juan Carlos en la Zarzuela junto a la reina doña Sofía. Y bueno, pues durante todas estas semanas anteriores ha habido innumerables exposiciones, encuentros literarios que van a recorrer, que han recorrido y que recorrerán durante los próximos días. Ahora están en Alcalá de Henares, también estarán por diversas ciudades andaluzas para recordar la obra de este autor, que a sus 86 años se suma a la larga lista de premiados del Premio Cervantes. Sí, veíamos también antes entre el público a Ana María Matute, la última española en recibirlo. También ha estado el poeta Gamoneda. Antonio Gamoneda también ha venido hasta aquí, y acompañaban también en ese Paraninfo, estaban 2 cantantes, Miguel Ríos, hemos visto también a Luis Eduardo Aute, algunos escritores como Benjamín Prado. Vemos ahora cómo llega a reunirse con su familia para esa foto. Ana María Matute ha estado presente, la premiada del año 2010, si no me equivoco. Sí, del año 2010 estaba presente, la tercera mujer que recibe este premio Cervantes, Ana. Yo creo que es una clara diferencia, clara desequilibrio entre hombres y mujeres que han recibido ese premio. Siempre estamos hablando un poco de esas cifras, de esos cambios, y también hay una tradición que dice que este premio recae a uno u otro lado del Atlántico en años alternos. Bueno, ahí están más empatados, pero lo que está claro es que siempre han ganado más autores masculinos este reconocimiento. Vemos cómo están saludando ahora al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Caballero Bonal, a su mujer, Josefa Ramis Pepa, muy aficionada a la náutica y a la natación. Es otra de las pasiones que siempre comenta en su obra y en sus discursos Caballero Bonal. Estudió, de hecho, náutica antes de licenciarse en Filosofía y Letras en Sevilla. Vive muy cerquita del mar, enfrente del Coto de Doñana, esa tierra a la que tanto ama, a la que tanto quiere y que tan presente está en cada una de sus obras. Tiene 5 hijos, solamente ha venido una pequeña representación de ellos aquí hoy, 2 de ellos, también alguno de sus nietos.
Caballero Bonal, que lógicamente está un poco abrumado por esta situación, le sucede todos los años a los premiados, que se encuentran de repente con el protocolo, con el tener que ponerse el traje y arreglarse para esta fiesta de celebración de las letras de alguien que normalmente escribe en soledad y de forma íntima, y de pronto se encuentra con todos los focos apuntándole. Sí, le veíamos ahí de cierta forma emocionado cuando estaba escuchando las palabras del príncipe de Asturias. Él ha confesado también que es muy llorón y que se emociona muy fácilmente, por eso yo creo que estaba un poco temeroso de que esa emoción pudiera notarse más de la cuenta en esta ceremonia, que termina así, con esta foto de familia tradicional en este patio del rectorado de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, junto con el resto del casco histórico de esta ciudad. En un día soleado de primavera, 23 de abril, Día del Libro, en el que se conmemora el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y donde vemos a uno de los representantes de esa generación de los años 50 entrar en la lista de los premiados con el premio Cervantes, representarlos también, como él decía, un poco a todos ellos a los que les llegó la muerte antes de que les llegara este premio y este reconocimiento de su lucha por la libertad, sobre todo por la libertad de la escritura. Claro. Pues aquí termina esta retransmisión.